Iba a empezar la introducción de lo que es el traumatismo de cráneo. Uh-huh. Pero charlando con unos vecinos, justo se dio, viene una vecina con su hijito que le sangraba la nariz, no le podía parar el sangrado de la nariz. Entonces digo, mira vos, la epistaxis, el sangrado típico, el sangrado nasal, que inclusive ahora en verano mucha gente lo sufre, se implementa en los niños. Así que bueno, era incorporar este tema, decir, bueno, postergo un poquito lo que es el traumatismo de cráneo, que es un tema apasionante, interesante, una de las primeras causas de muerte por accidente de tránsito en la Argentina, el traumatismo de cráneo. Mira. Y bueno, empecemos con esta introducción de decir, ¿qué hacemos cuando una persona le sangra la nariz? Siempre decimos, bueno, tener la típica anamnesis que hacemos nosotros, preguntar, ver el entorno, ver qué es lo que está pasando, tratar de contener la escena. ¿Por qué? Porque hay diferentes situaciones. Una cosa es que un niño que esté jugando o que de golpe o que amanece en su cama con sangre en la cara, que son sangrados nocturnos que pueden ocurrir, o que está jugando en el sol. Y otra cosa es una persona grande, ¿sí? Las causas diversas. En un niño, nosotros en la nariz tenemos estamos provistos por muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Muchas venitas que andan dando vuelta por ahí. Entonces esas venitas se pueden dilatar, pueden abrirse, romperse un poquito y empezar el sangrado gota a gota, que puede ser un poquito más, un poquito menos, pero un sangrado continuo. Después viene el miedo de decir, bueno, ¿cuándo llamo la ambulancia? ¿Cuándo llamamos? Nosotros podemos llegar a asistir, ¿sí? Pero vamos a preguntar. Podemos llegar a asistir porque decir, son situaciones que en los niños lo podemos resolver prácticamente telefónicamente. O sea, es una técnica, una maniobra. ¿Por qué? Porque a veces tengo esas gripes de verano, junto secreciones, se me secan las secreciones, no me suena la nariz, tengo secreciones más secas en la nariz, y en vez de soplarme la nariz o hacerme un lavadito menos traumático, los niños que hacen la más fácil y dedo índice. Dedo pulgar adentro, una acomodadita ahí, y eso ¿qué es lo que hace? Lastima. Claro. Raspa, lesiona. Entonces, ante cualquier situación o después de haberse introducido el dedo en la nariz, puede llegar sangre. Los aires acondicionados también secan las mucosas, entonces nos puede llegar a producir eso. Clásicamente, si una persona le sangra la nariz, lo que primero intenta hacer es, por gravedad, la cabeza hacia atrás, por gravedad, para que deje de salir esa sangre, ¿sí? Deje de caer al piso, deje de manchar todo. Pero ese sangrado sigue activo. Después viene el llamado telefónico, en donde una persona que le sangra la nariz ahora está vomitando sangre. ¿Por qué? Porque ese sangrado, al seguir activo, para algún lado tiene que ir. Claro. Y por lo general empiezan a tragar esa sangre, se le llena la boca de sangre. Y es una situación fea, le hace mal, le cae mal, puede vomitar o tose con sangre. La gente, la mamá, el papá, el tío, el que sea, lo sufre. Es una situación que el que no conoce, el que no sabe, no la está pasando bien. Está preocupado. ¿Cómo hacemos para frenar ese sangrado? Bueno, la entrevista anterior, hablábamos de una de las técnicas de suprimir las hemorragias. Sí. Con la compresión directa sirve muchísimo frenar este sangrado, ¿sí? ¿Cómo hacemos una compresión directa? Nosotros tenemos en la nariz la parte dura, el tabique nasal, ¿sí? La parte dura que se incorpora al cráneo. Y una partecita más blanda, que es el final, la puntita de la nariz, ¿sí? Que es provista de un cartílago. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En el borde, digamos, del tabique y ese cartílago, en la aleta, ¿sí? En la foseta, vamos a comprimir con un dedo, ¿sí? Esa parte, ¿sí? Vamos a comprimir para que
no sangre más, no salga más sangre, ¿sí? Siempre por lo general es de un solo orificio que va a salir. A veces, bueno, suele pasar. Ahora estamos en época de torneos de deportivos, alguna lesión, un pelotazo en la cara, un manotazo, bueno, puede llegar a sangrar también, y puede ser de las dos fosas nasales. Entonces comprimiríamos las dos fosas nasales. ¿No puede respirar? No puede respirar, lo va a hacer por un tiempito por la boca. Hacemos esa compresión 2 minutos, 3 minutos, y el secreto es con la cabeza de anatómicamente normal, natural, ¿sí? Como estamos siempre, ¿sí? O un poquito más hacia abajo también, no hacia arriba, porque lo que queremos formar con esa compresión es un coágulo, para que frene ese sangrado. Después de 2 minutos, 3 minutos, no sé si estoy siendo claro. No, sí. Por lo menos. Bien, vos me entendés. Sí. Vamos a ver si la audiencia no sé si Rivadera ya nos entiende. Tiene la camiseta de Boca puesta, Rivadera. Sí, también, siempre. Ya hablé con él. No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos con esa compresión que no debe doler. Es una compresión para evitar que caiga el sangrado, nada más, ¿sí? Puede ser ir probando la fuerza y vamos evitando el sangrado. Luego de ese tiempo vamos a ir liberando, descomprimiendo y pidiéndole a ese niño, a esa persona, o uno propiamente lo puede hacer, ¿sí? Si le pasa, propiamente lo puede hacer, que respire por la nariz suavemente, ¿sí? No con el ruido, porque es traumático, y si estamos generando un coagulito, lo vamos a liberar. Claro. Inclusive no sonarse la nariz después de cuando está en este procedimiento, porque vamos a liberar ese coágulo que queremos formar para que deje de sangrar. Entonces, liberamos un poquito la zona de compresión, inmediatamente comenzamos a inhalar, ¿sí? Parejo el aire. ¿Por qué? Porque ese aire que va a entrar en esa zona, preparada para recibir ese aire, que lo humedece, que lo calienta, le genera temperatura, porque esa es la función de la nariz, claro, ¿verdad? Filtra, humedece, va a ayudar a secar ese coagulito. Va a ayudar, ¿sí?, a que se forme mejor ese coágulo. Y de paso vamos practicando, a ver si se libera o no se libera, o sea, si sigue cayendo sangre o queda liberada la zona. Esa nariz va a quedar como cargada, ¿sí?, porque va a tener sangre. Esa sangre hay que esperarla, hay que dejarla, ¿sí?, limpiar los bordes nomás a simple vista para que no quede la cara sucia ni nada. Lo ideal es salir del sol, porque el calor va a dilatar los vasos, va a ayudar a que pueda llegar a sangrar de nuevo. Entonces, sacarlo del sol, de la alta temperatura, tenerlo, protegerlo un poco, y podemos poner inclusive algún algodoncito como tapón final, sí, preventivo, para que ayude a que no. ¿Qué pasa? Este taponcito va a durar, en un niño va a durar poquito, porque se lo va a sacar o se le va a caer. Así que bueno, mientras que hayamos cumplido y que ese sangrado no siga activo, no es necesario la valoración médica de la emergencia, del llamado de la ambulancia, pero sí puede ser una consulta con un especialista, porque a veces esas venitas están muy sensibles en la nariz y necesitamos una corrección con un especialista. ¿Qué pasa cuando una persona adulta, una persona que empieza a tener epistaxis, ¿sí?, empieza a tener sangrados nasales? ¿Qué puede estar pasando ahí también? Que puede ser un fusible que te puede llegar a salvar la vida. Una persona que sufre de presión alta, habíamos hablado de ese tema también, de las presiones altas y todo, la misma palabra lo está diciendo, presión alta, y se rompió una venita, se rompió una arteria, y no fue en el cerebro, fue en la nariz, y eso ayudó a que liberara presión. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a contener a esa persona, tranquilizarla. Si sabemos que sufre de la presión, es una urgencia médica, valorarla con un médico, al realizar los controles de signos vitales, primero chequear
que esa presión esté dentro de los parámetros normales, y si está elevada, sí, vamos a dejar que sangre un poquito y vamos a empezar a trabajar con el médico según las indicaciones que puede llegar a ser. Por supuesto que vamos a frenar ese sangrado, pero a su debido tiempo, ¿sí? Esto es para que lo tengamos en cuenta. Si somos adultos, a lo mejor no estamos siendo controlados, no estamos llegando al médico para realizar un control, y empiezo a tener sangrado nasal. Muchas veces, inclusive cuando uno practica deporte, sin previa revisación médica, o en el verano, viste que se va, hacemos pileta, nos juntamos con los amigos, nos ponemos a jugar, y bueno, puede llegar a pasar esto de que de golpe empiezo a toser mucho, o que me agito mucho, o empiezo a sangrar en la nariz. Bueno, eso es un parámetro para tener en cuenta, visitar al médico y que sea valorado. En la situación propia en ese momento, si es necesario el recurso del pedido de auxilio y la ambulancia en el lugar, por supuesto que va a estar. ¿Sí? Pero bueno, eso es tener en cuenta la técnica de cuándo y cómo, ¿sí? Tener en cuenta. O sea, todo tiene que ver con las edades, las patologías, ¿sí? Y el criterio, por supuesto, siempre del médico que va a trabajar. Muchas veces hay niños que no frenan ese sangrado, no lo pueden contener, y tenemos que hacer un taponamiento, si llega el médico, ¿sí? Entonces se realiza bajo la supervisión del médico, o el propio médico realiza una cauterización, un taponamiento, no una cauterización en este caso, un taponamiento del lugar, que ya es una compresión un poquito traumática, claro, pero para poder hacer una derivación y para el sangrado. ¿Y en qué casos, digamos, requeriría atención médica el sangrado de la nariz? Cuando el sangrado no cede, cuando el sangrado es activo y no cede, o sea, puede que estemos haciendo mal la técnica, pero en teoría, con una supresión, una compresión directa de la fosa nasal con la cabeza hacia abajo para evitar, ¿sí?, tragar esa sangre, como decía recién, y yo estoy más de 3-5 minutos y no cede el sangrado, bueno, puede que haya una mala técnica, ¿sí?, que puede pasar, que el paciente no colabore, también puede pasar, o que sea un sangrado activo y que realmente no lo están pudiendo sostener, solucionar. Entonces ahí sí tenemos que llegar. Entonces siempre está bueno, en caso de lo que es la atención en corpus, siempre está bueno el llamado telefónico. A partir de ese llamado, la explicación de lo que está pasando se va a seguir. Hay mucha gente que nos ha llamado a los predios, nos llaman, nos consultan, porque no es necesario la llegada al lugar. Inclusive, bueno, claro, en la época lectiva también es muy común que pase. Entonces, se hace un asesoramiento porque no es necesaria la ambulancia en el lugar. Pero si estamos viendo, o a lo mejor detectamos algo, o ya sabemos que hay algún problema, por supuesto que llega la ambulancia priorizada según la gravedad, no vamos a llegar con baliza y sirena, con como una emergencia, digamos, pero no vamos a llegar, por supuesto. Bueno, en el caso de que haya sido por un golpe, sí, indudablemente. Los traumatismos, exactamente. Los traumatismos no solamente que vamos a detectar el sangrado, sino que vamos a detectar y vamos a buscar, a chequear el estado de conciencia, el nivel de conciencia, ¿sí? Y ahí empieza lo que es el traumatismo propiamente dicho. Lo ideal ante una persona que ha recibido un golpe fuerte en la cara, donde existe un sangrado, que ha caído al piso, lo ideal es no moverlo, ¿sí? Cuando hay un sangrado activo, sobre todo la nariz, decimos no lo movemos, lo tenemos hacia arriba, va a tragar sangre, se puede llegar a ahogar, no sabemos el nivel de conciencia, si está respondiendo, si está pudiendo tragar, ¿sí?, para liberar la vía aérea. ¿Por qué? Porque la vía aérea pasa aire, y también puede pasar la sangre, que puede hacer que vaya a pulmones y se ahogue, se broncoaspire. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso hasta que llegue la ambulancia? Que es importante ese contacto, esa comunicación. Muchas veces necesitamos rotarlo, ponerlo de costado, completo, ¿sí? Es lo que se llama posición lateral de seguridad, ¿sí? Poniendo una persona de costado con un brazo sosteniendo con su propio brazo sosteniendo la cabeza en forma de gancho, ¿sí? Claro. La mano a la altura del hombro, para que la cabeza descanse en ese brazo, y la rodilla contraria a donde va a ser la rotación,
si voy a rotarlo hacia la derecha, la rodilla izquierda va a superponer la otra pierna. Entonces de esa forma va a quedar alineado de costado, y de esa forma va a poder respirar. Si está sangrando va a poder toser, va a poder sacar esa sangre y despejar la vía aérea, que sería una emergencia, una prioridad. Así es. Así que bueno, hoy les traigo esto. Yo creo que la semana que entra vamos a ir introduciéndonos en lo que es el traumatismo del cráneo. Hay una exigencia que me parece correcto, el tema del uso del casco. Tenemos en Villa María hay mucha accidentología. Es momento de que tenemos que aprender a cuidarnos, a valorarnos. Y el hecho de no usar casco, ¿por qué el uso del casco? ¿Por qué el uso del cinturón? ¿Sí? Tenemos muchas muertes por el accidente de tránsito, muchas enfermedades invalidantes a causa de un accidente. La idea es recuperar un paciente inmediatamente o lo más pronto posible ante un golpe, una situación. Entonces, el casco, ¿en dónde? En una obra, en la bicicleta. Siempre. Exactamente, cuando hacemos una tarea, no estamos tan acostumbrados, ¿no? Pero en los mismos deportes, hay deportes que utilizan casco, hasta en la doma. Me gusta muchísimo la doma, y hasta en la doma, si bien no es obligatorio, es opcional, pero tenés el uso, hasta un uso de casco. Yo sé que sale de la tradición, claro, pero después uno... por atrás de eso hay una familia, hay muchas cosas. Entonces la moto la podemos usar tanto para trabajar como para pasear, para tener ocio, en un medio de transporte. Pero bueno, nos caemos, a veces podemos tener un poquito de culpa, a veces no. Estamos expuestos y bueno, me parece que por ahí va la mano, bajar eso y prevenir, porque un accidente trae un traumatismo cráneo y muchísima cantidad de atenciones en lo que es accidentología, en lo que es internaciones, porque no solamente queda en el lugar del golpe, sino que las valoraciones se hacen a partir de hasta 48 horas, una semana, claro, en un traumatismo cráneo fuerte, una fractura, así que bueno, es un tema que está bueno para arrancarlo en otro día. Perfecto, entonces la semana que viene nos adentraremos en lo que es los traumatismos de cráneos. El número de Corpus por cualquier emergencia: 460-3333. Excelente. Seguimos dando capacitaciones ahora, todo lo que es los predios, las áreas protegidas. Nos hacemos un acercamiento, detectamos, hay distintos predios, distinto tamaño de predio y capacidad de gente, y cada predio tiene una necesidad diferente. A veces uno llegar a tener cómo vamos a llegar, porque tiene distintas bocas de entrada o de evacuación, según los accesos, porque está más cerca de la cancha o está más cerca de la pileta. Así que bueno, vamos llegando despacito a todos los predios que son las áreas protegidas, siempre abiertos a los que no están en el sistema nuestro, pero predispuestos también para llegar en caso de que necesiten colaboración y que necesiten capacitación. Estamos siempre. Lo que es primeros auxilios, básicos, un poco más avanzado, lo que es RCP, picaduras, que hoy está de nuevo en la... También. Ay, no sabe ni cómo. Me han picado algo acá en el cuello. Lo sufrí 24 horas. Ha sido una aranita. Ya sé que ha sido una aranita. Me ha picado, me ha dejado medio flojo. Ahí, claro. Sí, bueno, trabajamos con esto también, ¿no? Las picaduras, empezamos en la época, como hemos hablado, yo me fui anticipando un mes antes, ¿no? Lo que es picadura de escorpiones. Picadura de escorpiones. Es lo más movilizante. Picadores de araña no tanto, las de serpientes tampoco. No, es muy poco lo que hay. Y bueno, y ahora sí, escorpiones hay muchos. Hay que tener en cuenta eso también. Así es. Muchas gracias, David. Muy claro, como cada semana. Esta fue la columna de Corpus Emergencias Médicas con Gabriel Jiménez, que llegó en este jueves.